Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Inspírate acá en la Agricultura 92.1 en Santiago y también en nuestras plataformas digitales en Agricultura TV, en el canal de YouTube y también en el canal 182 de Zapping TV. Así es que nos puedes oír y nos puedes ver. No hay ninguna posibilidad que te pierdas Inspírate. Ustedes saben que capítulo a capítulo nosotros inspiramos a personas, invitamos, quería decir, a personas que inspiran en la vida con su trabajo, que inspiran en la vida a lo mejor con lo que hacen, con lo que comulgan, con lo que conversan, y siempre terminamos inspiradísimos y terminamos también como llenos de energía y llenos de nuevos aprendizajes. Hemos tenido a psicólogos, hemos tenido a psiquiatras, hemos tenido a diseñadores, hemos tenido arquitectos, a artistas que nos han enseñado además y que nos han compartido un poco de su vida, cómo partieron y cómo se surgió esta cosa del ser artista, que muchas veces la gente dice, ay, siendo artista te vas a morir de hambre. Por Dios, que hemos escuchado tantas veces esa historia y eso que nos dicen. Yo también a ustedes se los he compartido, a mí me lo dijeron mucho al principio, ¿qué vas a ser artista? ¿Qué artista que vas a ser diseñador? Si eso de partir una carrera de mujeres y además que te vas a morir de hambre. Y ustedes saben, ahí uno machuca, si es que sigue sus objetivos en la vida y lo que a uno lo apasiona en la vida, lo puede conseguir y además te hace ser feliz. Yo creo que en la vida lo más importante es hacer cosas que te hagan felices, independiente, no pensar en cuántas lucas vaya a ganar, sino que es algo que te motive en la vida y que te haga realizarte como persona. Y para eso estamos en este mundo. Oye, y en este capítulo tenemos a un gran arquitecto invitado. Él es el gran Germán Margocini, que tenía muchas ganas de tenerlo en nuestro programa y hoy día lo podemos tener al fin. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido, muy bien, Inspírate. Todo muy bien. ¿Muy bien? Por fin me invitaste. No, si quería invitarte hace rato, guatón. Por fin lo concretaste. Sí, lo concreté. Con Germán somos amigos, así que va a ser un poco coloquial nuestra conversación Sí. de hoy día. Oye, Germán, para los que no lo conocen, Germán es arquitecto de profesión, estudió en la Universidad de Finisterra y se ha especializado, diríamos que, entre otras cosas, que también hace casa y qué sé yo, pero se ha como especializado en esta onda del hospitality, de esta cosa como de restaurantes, hoteles, etcétera, y que vamos a estar conversando con él y vamos a estar develando de qué se trata. Oye, Germán, pero para las personas que a lo mejor no te conocen, ¿quién es Germán Margocini? ¿Y cómo partió esta pasión por la arquitectura y por la belleza en general? Es bien. Fue bien raro ¿Ya? toda esta partida. Jamás en mi vida yo pensé que iba a terminar haciendo esto. Me estás molestando. Pero jamás. Pero no puedo creerlo porque Jamás, siempre, jamás. ¿cachai? Que No, la sí. respuesta típica es siempre lo No, supe de jamás, chico que iba a ser. Jamás. Fue una No. cosa como que se fue dando, ¿Ya? no sé si naturalmente, pero una vez salido de la universidad, una vez egresado, titulado, ahí me empecé recién a meter en el diseño interior, porque bueno, yo estudié arquitectura y en la universidad, bueno, hay una cosa como más macro, Sí. muy distinto a lo que Sí. uno hace como interiorista. Sí, como que siempre me fui como muy al detalle, o sea, siempre los proyectos me iba muy al detalle y siempre me decían eso en taller. Ya. ¿Ya? O sea, hacía estos grandes proyectos porque siempre uno en la universidad te hacían, no sé, como centros culturales, Sí, cosas así. sí, Como no, que, urbanización. claro, y cosas que uno en la vida, o sea, no sé. Es muy yo- difícil, claro. Claro, es muy raro que lo haga ya. Hizo concursos, son cosas como mucho más grandes, no sé. Entonces yo siempre como que me iba al interior. O sea, hacía el proyecto, pero Práctica del terminaba muy preocupado del interior. Ah, mira. O sea, como que ya hacía la cáscara, por decirlo de alguna manera, pero siempre me interesaba que los interiores fueran limpios, que como que pensaba cómo se iba a usar esto. Entonces, mi discurso, no sé, por las presentaciones de los talleres, era siempre ya, oye, me inspiré, la idea de proyecto fue esta, bla, 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 entonces la persona, cuando entre, quise hacer este espacio, y generalmente mis compañeros no hablaban de eso. Claro. Hablaban de Claro. otra cosa. Entonces siempre me decían, ya, pero no llegues tan, o sea, no, como que para un poco ahí. ¿Cachai? Así, ¿eh? Como que para un poco ahí. ¿Y nunca pensaste de cambiarte a lo mejor a No, diseño? No, no. siempre dijiste arquitectura. Yo soy, o sea, para mí demasiado importante ser arquitecto. O sea, me dio una formación, una visión, una manera de pensar que yo aplico todo el tiempo en mi trabajo. O sea, yo creo que no sería lo mismo. Si hubiera sido No así. podría haber alcanzado cierto nivel de proyectos que tienen alta complejidad si no fuera
por ser arquitecto, porque hay muchos temas técnicos y cosas que, por ejemplo, haciendo en una casa, no hay. Po. No, o sea, y además el nivel de coordinación que tenéis que hacer. Por eso, yo que soy diseñador, a mí me cuesta, porque tú, la parte macro, la parte más de estructura, o sea, esa cosa no la manejo. Y nos cuesta muchísimo, y obviamente, que me imagino que con tu formación de arquitecto podéis resolver eso de manera mucho más fácil y de manera mucho más completa, digamos, de todo el proyecto. Claro. Generalmente, no siempre, porque todo depende con el arquitecto con que estés, porque hay algunos arquitectos que no les gusta que uno se meta demasiado, y hay otros que trabajan de forma muy colaborativa, entonces ellos están muy abiertos a las propuestas. Entonces, sí, cuando me puedo meter harto, es súper agradable porque hay un complemento, porque finalmente, aunque uno quiera llamarlo o no, uno está entregando un servicio y que va a terminar siendo un producto, ¿ya? O sea, que hay que mirarlo de esa manera. O sea, así lo siento. Una casa no es un producto, pero es como un resultado final, que es producto de un trabajo. Entonces, por eso yo me refiero como al producto. Sí, total. ¿Ya? Oye, total, no. Y aparte lo que tú decís, que a mí me pasa mucho también, y cuando veo ciertas obras que son de trabajos colaborativos, como decís tú, cuando participan distintas especialidades, a lo mejor como el iluminador, el paisajista al mismo tiempo, bueno, el ingeniero, el constructor, el arquitecto, el interiorista, etcétera. Cuando todos participan desde el inicio, yo siento que son los mejores resultados por lejos. Y cuando todos son generosos también en su conocimiento. Eso es lo más importante. O sea, que todos estén como con la mente abierta, que no, porque hay un tema de ego. Total. Entonces, como que eso dejarlo de lado, porque finalmente, si tú trabajáis bien con tu equipo de trabajo, o sea, con esta interdisciplina, vaya a tener un mejor resultado. ¿Sí? Oye, Germán, pero volviendo a tu inicio, tú decís que caíste casi que de manera fortuita en esto, pero ¿pensaste en estudiar otra cosa antes o siempre supiste que querías ser arquitecto? Quise... Pero yo creo que un poco porque era como lo que había que hacer. Pero no ¿qué hace? Como, pero espérate, como entre agronomía y no, arquitectura. ser abogado, ponte tú. Pero igual tenés pinta abogado. No, porque mi papá es abogado. Entonces yo dije, bueno, voy a ser abogado. Y después pensé en ser diplomático, ¿ya? Porque mi mamá trabaja desde que yo tengo recuerdo en la Embajada de Perú en Chile. Porque acuérdate que yo soy... Bueno, claro, digamos que Germán es mitad peruano, mitad chileno. Exactamente. Entonces, siempre me gustó mucho el tema de la diplomacia. Y yo creo que... Bueno, porque me ha costado mucho dilucidar cómo llegué, o sea, por qué es mi gusto por el hospitality, por la hospitalidad. Entonces... con mi hermana, que tiene un restaurante y se dedica a hacer matrimonio y todo eso, siempre lo conversamos. ¿Cómo llegamos a todo esto? Entonces, un poco que ahí viene la parte como diplomática. Mi mamá era, es hasta el día de hoy la encargada del protocolo de las relaciones públicas de la Embajada de Perú en Chile. Entonces, nosotros crecimos viendo cómo se organizaban todas estas comidas, todas estas cosas protocolares, en la embajada, en la residencia de los embajadores. La acompañábamos mucho y eran unos lugares impresionantes. Ponte tú, la embajada donde viven los embajadores es una casa de Vicente Sanfuentes, del arquitecto, moderna, impresionante, que la construyeron para Roberto Edwards. O sea, él se la construyó y luego pasó a manos del Estado peruano. Entonces nosotros siempre como que vimos esta cosa como... Porque también tiene que ver con la hospitalidad. Pero totalmente. Y además que en un lugar estéticamente, arquitectónicamente, de diseño muy, muy, muy increíble. Entonces eso como que es lo único como que me hace como sentido de pensar cómo llegué a esto. Además que mi casa también, o sea, siempre... o sea, como que todo giraba como en torno a la comida, en los amigos, la música. Celebrar. Y siempre había gente muy distinta, o sea, de todo tipo. Entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa. Pero de todas maneras va por ahí. Pero nunca, hasta muy grande, o sea, yo te digo decir, es como que traté de dilucidar cómo llegué a esto. Claro. O sea, pero fue... Te diste la vuelta larga al final. Muy larga, o sea, en el minuto que ya estaba muy metido dije,
porque en mi familia no hay nadie como creativo, de alguna Ya. manera. No, O sea, no hay ningún arquitecto, ni no, diseñador, nada, ni nada, ya, ya, nada, ya. nada, 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 nada. Abogado y de la diplomacia. parece. Claro, y mis tíos, no, nada, Ya, nada, ya. nada. Entonces era muy raro, o sea, como, ¿cómo estoy yo en esto? ¿Ah? Entonces es la única explicación. No, exacto. Bueno, y fue arquitectura, y ahí, bueno, te metías en el tema de los micros, y O ahí sea, empezaste ahí, a cachar que te gustaba el tema más. Es que tampoco era consciente. Nunca fui consciente de que lo hacía porque me interesaba, no sé, el interiorismo, el diseño interior, la arquitectura interior, cómo se armaban los espacios en el interior. Siempre más me imaginaba cómo se iba a vivir el lugar. ¿Ya? Perfecto. O sea, eso era, yo creo que Pero es... eso es fundamental. Ya. Pero siempre me imaginaba cómo se iba a vivir el lugar. Yo creo que también un poco, pero, como te digo, o sea, nunca fui consciente de que eso me iba a llevar a otra cosa, ¿no? Así que... Pero qué importante lo que tú decís, porque muchas veces existe en el tema de la arquitectura, que a mí me ha pasado, que se preocupan mucho de la cáscara, ¿no es cierto? Se preocupan mucho de la arquitectura como tal, de la fachada, no, es que no se pone nada. Y adentro del interior de repente ya empezáis a llegar más desinflado, ¿te fijas? Claro, Y se sí, pierde lo que a mi parecer también es realmente importante, que es lo que tú estás diciendo, cómo se va a vivir el lugar. Cuando abro la puerta, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cuál es el focal point de ahí? Después voy a mirar a la derecha o a la izquierda, y a la derecha. ¿Y qué es lo que miro a la derecha? ¿Es un revestimiento? ¿Es un cuadro? ¿Es un muro? Ya, es un cuadro. ¿Cómo voy a iluminar ese lugar? O sea, todo ese recorrido que los interioristas hacemos cuando estamos diseñando, porque la gente cree que esta cuestión es comprar muebles bonitos y ponerlo en el lugar y Está el chao glamour. pescado. Claro. Y después la foto como glamurosa, Claro. como perfecta. Pero la verdad que atrás hay cuando uno es muy bonito, a mí me pasa mucho, y yo creo que conversando contigo lo estoy entendiendo también, que también te pasa, que es mientras vas dibujando, vas recorriendo y vas viviendo Claro. el espacio. Y eso es muy bonito. ¿Cachai? Y de eso te van dando los mejores resultados, ¿no? Exacto. Y no solamente en las casas, sino que en todo orden O sea, de en proyectos. todos los proyectos. O sea, de hecho, yo o sea, la primera parte de mi proceso creativo es tomar el proyecto de arquitectura, ¿ya? Sobre todo cuando los arquitectos son generosos. Claro, y cuando no es tuyo, digamos. cuando no además. es tuyo, porque he Claro. tenido experiencias difíciles donde los arquitectos como que un poco se ofenden. Se ofenden por esta intervención. Cuando esta intervención es como para Ayudar. sumar a lo que... O sea, porque no es como, oye, tu trabajo está malo. Oye, tú tienes una visión, yo tengo otra visión. Juntemos estas visiones, ¿ya? Y mejoremos, ¿ya? Lo que estamos haciendo. Entonces, primero tomo el proyecto de arquitectura, lo analizo, hago sugerencias. Oye, yo creo que esto quizá puede funcionar mejor acá. Esta casa, sabes que tiene ciertas características, ciertos estándares. Estoy poniendo un ejemplo X. Sí. Los baños son demasiado chicos para el estándar de esta casa, o cómo se van a vivir estos espacios, como que no están representados en lo que... o sea, porque está pensado mucho más en macro que desde la experiencia. Y cuando ¿Ah? empecé a pensar en la experiencia también, seguramente empezáis también a pensar en los muebles, en la distribución de los Sí. muebles. Y muchas veces pasa que vete corriendo un muro, un tabique 50 centímetros, gana perfecto. Exactamente. O reduciéndolo también Exactamente, 50 centímetros, sí. y gana perfecto el espacio, ¿o Sí, ¿no? sí. Entonces en esa parte es cuando uno como interiorista empieza como a colaborar en el tema como Claro, arquitectura, ¿no? y pensar en cómo se va a disfrutar. ¿Ah? A mí me gusta pasarlo bien. A mí me Se gusta, nota, ya, se a mí me nota. gusta pasarlo bien y todo. Entonces, siempre yo pienso los proyectos, cómo la gente lo va a vivir, cómo la gente lo va a disfrutar. Entonces, eso yo creo que también ayuda, porque si yo creo que un tipo fome, que le gusta quedarse como en su casa, como mucho más ermitaño, quizás no podría aportar de esa manera. ¿Ya? O sea, dentro de tus proyectos al final está tu propia experiencia, ¿o no? Está tu vida ahí, o sea, está tu forma de vivir la vida. ¿Eso será como tu sello? No sé si mi sello, yo siempre creo que hay, obviamente hay una mano, Sí. ¿ya? Hay una mano de cómo hacer las cosas, pero mi aproximación siempre es desde esa manera, o sea, Desde el pensar, disfrute. claro, cómo la gente lo va a pasar bien, ya sea con la familia,
Sí. O ya sea con los amigos, o ya Exacto. sea una persona que le gusta, no sé, pues, hacer asado, Exacto. invitar a los amigos, o le gusta hacer fiestas, Sí. de Es que distintas resolver maneras. un espacio para el gallo, pero para el parrillero es distinto que para el del sushi. O sea, son dos espacios Claro, súper distintos. exactamente. ¿Cachai? Es muy Exactamente. importante ese tipo de preguntas al principio cuando estás desarrollando un proyecto. Es, oye, tú cuando celebras, ¿haces aperitivos o haces grandes comidas? No, grandes Claro, pues comidas. exactamente. Entonces, ¿Cómo, por lo cómo, tanto, cómo es tu vida? exacto, priorizamos entonces el comedor o priorizamos a lo mejor un espacio más de cóctel, ¿cachai? Sí. Y todas esas cosas te van dando las luces y los insights para después poder ir desarrollando el proyecto de la mejor manera. No es que a Germán Margocini se le ocurre agrandar No. el living porque sí, es porque exactamente lo agrando el living porque este gallo le gusta disfrutar en casa sentado en un cóctel, por ejemplo, Exacto. ¿cachai? Exacto. Mira qué interesante, estamos conversando con Germán Margocini, arquitecto interiorista en Inspírate. Pausa y volvemos en esta increíble conversa. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta acá en Inspírate conversando con Germán Margocini, arquitecto interiorista. Oye, Germán, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir? Yo solo tengo Instagram. ¿Ya? ¿Ya? Dice G Margocini con 2Z. G Margocini. G Margocini. Con Con dos Z, con importante. dos Z. Y ahí, G Margocini. y ahí lo pueden encontrar y Sí. ver y deleitarse con las maravillas Sí. que hace Germán. Oye, Germán, pero estamos hablando de todo esto de el interiorismo, la arquitectura como tal, pero ¿cómo llegaste a esto al final? Después de salir de la universidad, ¿cómo lograste esta cosa de esta pasión? Ya, bueno, salí de la universidad y yo pensé que iba, no sé, trabajar en una inmobiliaria, o sea, como que no tenía muy claro, o sea, yo quería trabajo, porque más por el día me quería casar. Básicamente. Porque mi mujer ya se había titulado, Ya. entonces ya era como, ya, pues. Ya, ¿y tú? ¿Cuándo? Ya, entonces, no sé, pues era periodista, yo arquitecto, yo quería trabajar no sé, pensaba trabajar en una inmobiliaria, pero, no, partí un poco antes todo esto, y partí de una manera bien frívola, o sea, lo tengo que reconocer, porque tenía que hacer mi práctica, y había una oficina que estaba haciendo en esa época, como que no estaba muy metido, estoy hablando del año como 2001, Sí. ¿ya? Que hacía unos restaurantes muy, muy bacanes. Ya. Entonces, y yo tenía como unos contactos, los conocía un poco y les pedí hacer la práctica. Bien. Porque hacían estos restaurantes muy cool y todo. ¿Ya? Y nada, hice la práctica, me tocó diseñar, como estar metido en un restaurante, bueno, está el practicante, pero como que ellos fueron muy generosos, no sé si se dieron cuenta que a mí me gustaba mucho, o sea, o entendía cómo pasarlo bien. Y fueron muy generosos y me dejaron aportar mucho y me gustó mucho la experiencia. Y ahí fue la primera como aproximación al diseño interior. Ya un proyecto real. Y era un proyecto real, Hospitality. exactamente, un proyecto que ya no existe, pero en su minuto fue muy taquilla, le fue muy bien. Pero muy antiguo. ¿Qué era? Se llamaba el restaurante AZ. AZ. AZ, que es en la avenida Perú, Ya. en Recoleta, ponte tú por ahí. Ya. Y nada, y le fue la idea increíble, y inspirado como en unos restaurantes en París. Ya. Y, Y ahí estaba ahí en tu salsa. sí, claro, y yo feliz. Y después salí, y después volví a la universidad a titularme y todo, y quedé con muy buena onda con ellos. Y salí de la universidad, y a los primeros que fui a pedirles trabajo fue a ellos. Y me dieron trabajo, porque estaban empezando a hacer el Hotel Ritz-Carlton en Ya. Santiago. ¿Ya? Entonces, oye, sí, justo necesitamos porque estamos empezando a hacer este hotel. Ya. Y yo, ya, bacán. O sea, yo nunca tuve un prejuicio oye, pero si yo estudié arquitectura y me están ofreciendo esto, como...
Aparte que todo de cajón, o sea, ya sabía que te gustaba la cosa más micro, Sí, claro. estaba ahí entendiendo, no entendía todavía, ahora mira, en retrospectiva Claro. lo entiendes, pero era la cosa de hospitality, Claro. ¿cachai? Restaurantes, hoteles, Claro, pero hasta ahí yo como que fue como que era, lo fluía que, la vida. era como lo que se iba dando, como te decía, a mí yo quería tener trabajo. Sí, total, obvio. Yo quería Querías tener, casarte. yo quería tener trabajo, Pedirle que me quería casar matrimonio a la porque, Mayra, porque, chao. porque si no ya me iban a patear. Sí, ya, básicamente. Exactamente. Entonces quería hacer este trabajo y, bueno, yo por supuesto era o sea, empecé desde muy Junior del abajo. junior. Exactamente. Pero también, como te digo, así como en su momento fueron muy generosos, también fueron muy generosos porque me encargaron, porque en este caso era el primer piso del hotel. Entonces, y era un hotel difícil, porque era un hotel que era un hotel clásico. Entonces, no sé, pues yo me metí sin prejuicio. Perdona la pregunta, pero ¿no te abrumaste? ¿No, en un momento dijiste, oh, me quedó grande esto, me queda grande, Sí, ¿cómo lo hago? yo siempre estoy abrumado. Así que no. Ya. Entonces Ya, no fue un tema que, Ya. que empezó a pasar después. Ya. Por supuesto, porque aparte que cuando uno empieza a trabajar, nadie te dice en la universidad, No, po. oye, lo difícil que es. ¿Ah? Nadie te dice, oye, ¿sabes qué? Este trabajo, o sea, el trabajo en sí es resolver problema tras problema, tras problema, tras problema. Claro, la parte de diseño es una parte un poco más romántica, pero lo difícil de los proyectos de diseño interior, de arquitectura y todo, es llevarlos a la realidad. Total. Y que realmente Funcione. lo que diseñaste, lo que vendiste como idea, Mm. sea lo que entregaste, ¿cachai? Exacto. Entonces eso es lo más difícil de todo. Y ahí empecé a desarrollar y fue ahí, oye, qué entretenido, porque eso fue en la oficina de Sergio Echeverri. Ya, ¿Ya? perfecto. Fueron, como te digo, muy generosos y todo, y me dejaban participar en las reuniones, y me metía, y no sé, los arquitectos eran en parte arrea, entonces era todo como muy importante. Bien, Todo era bueno muy todo. importante y yo metido ahí. Chocho. ¿Ah? Pero igual siempre estaba como muy, como tratando de aprender como muy en mi lugar. Ya. ¿Ya? Como muy en mi lugar. Y ahí fue cuando ya realmente dije, oye, me encanta esta cuestión. Me encanta y quiero irme por ahí. Después me salí y trabajé en retail. Ya. ¿Ya? Me salí, fueron como 3 meses, o sea, me ofrecieron otro trabajo que me Te pagaban más me pagaban más. y puedes decir que Exactamente, con el plan. Sí. Pero ahí me cargó. ¿Te gustó? Me cargó porque era una cosa muy rápida, era una cosa muy desechable. Ya. ¿Ya? Entonces había un proceso muy distinto. Mm. Y volví con el perro arrepentido Ya. de nuevo a tocar la puerta de esta oficina que me recibió de nuevo. Mira. Y después pasó un tiempo. Y durante ese periodo, perdón, que estuviste en esa oficina, ¿seguiste en el tema de hoteles, restaurantes, eso? ¿O partiste también algo de casa? No, hoteles. Siempre A ver, hoteles. Hoteles. Ya, Hoteles, principalmente que hoteles. quise, creo que fue unos restaurantes. Ya, Y lo perfecto. siguiente fue un crucero. ¡No! Un crucero un crucero así como Sí, de sí. placer Sí. en Europa, que hacía una ruta por el Mediterráneo. ¡No! ¿Ya? ¡Qué Es entrete! demasiado tremendo. Para, y ahí, pero llevabas cuántos años trabajando? ¿1 año, 2 años? No, Recién. ahí llevaba como... No, porque acuérdate que los proyectos son Ah, son largos, largos, son largos y ya exacto. como 3 años. Ya. Y ahí me fui a Europa. ¿sabes? Ya. Y tuvimos que hacer... O sea, El recorrido. tuvimos que hacer el proyecto mientras el crucero Avanzaba. avanzaba. Entonces teníamos que hacer todo el recorrido del crucero. O sea, llegamos a Barcelona y el crucero Barcelona, era Niza, Roma, Malta, Túnez. Entonces, y ahí lo diseñamos. Pero, o sea, Pero por algo estábamos remodelándolo. O sea, porque Oye, pero, era muy antiguo, así que tampoco era tan glamoroso. No, pero espérate, meterse a hacer un hotel, o sea, un crucero, Sí. con todo además lo mínimo de las piezas, porque las piezas son como chiquititas. Somos todo, chiquititos claro, y entonces- todo tiene que ser como muy especial para que no se mueva, para que no se rompa. Hoy día ha avanzado más y es mucho más suelto el tema. Pero en ese momento, que estoy hablando del año Qué 2005, interesante. Con razón eres tan seco con lo que no, hacís, no. po. Ya, ahora entiendo todo. y de ahí empezó el proyecto de Territoria. Yo todo esto seguía trabajando en esta oficina. Ya. El proyecto de Territoria, que en principio
era un Four Seasons, Sí, la parte Sí. del hotel. sí. Nos metimos un poco en las áreas comunes, pero ya después derivó a la parte del hotel y después cambió al W. ¿Ya? Perfecto. Y a mí, porque era un proyecto demasiado grande. Entonces, éramos equipo, ¿cachai? Siempre, por supuesto, en la cabeza, el arquitecto dueño Sí, del obvio. estudio. Y a mí me encargaron las piezas. ¿Ya? Ya. Y eran 9 tipologías de piezas. De todo tipo. Ya. ¿Ya? Porque tiene la wow, la super wow, la estándar no sé cuánto. Era como... ¿Y cómo te inspira? ¿Cómo se te ocurren 9 tipos de piezas que te vivan una experiencia? Porque lo que hablábamos antes del programa de partir, que hablaba contigo, es que en hoteles es salvaje como uno vive una experiencia. ¿Me cachai? Que lleváis la experiencia al extremo, o sea, lo lleváis al límite. ¿Cómo te inspiráis? ¿Cómo lleváis esa experiencia al límite en una pieza de hotel? Porque me imagino que ese fue tu primer gran desafío. Sí, pues ahí, o sea, ahí fue distinto como trabajo hoy día, porque ya el hotel tiene un concepto que es whatever, whenever. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, parte como de esa premisa. Entonces, whatever. Lo que sea, donde sea. Sí, Eso exactamente, o a la hora que sea. es, ¿no? ¿Ya? O sea, esto es lo que tú pides. ¿Ya? Es como también bien abierto. Pero en ese momento, nosotros como para llegar al proyecto, diseñamos en plano. ¿Ya? O sea, que éramos capaces de hacer este proyecto. Sí. Y después, bueno, nos adjudicamos el proyecto y luego, que fue súper interesante y yo aprendí un montón, vino Tony Chi, que es un interiorista, pero sí, ya famoso Ya. mundialmente, que tiene sede en Nueva York, pero trabaja en Asia, trabaja en Europa, y él como que un poco nos guió en cómo armar esta experiencia. Qué increíble. ¿Ya? Y él trabajaba de una manera muy desestructurada en su manera de pensar. ¿Ya? Y él siempre nos hablaba de descubrir. O sea, lo que tú hablabas de que tú entrabas y miráis para un lado, miráis para el otro. Y nos empezó él con una mirada mucho más de afuera. Nos empezó a decir, oye, ustedes tienen que aprovechar Chile y lo que es Chile para meter este hotel. Entonces ahora empezó a hablar de los colores de Chile, de los sonidos de Chile. Y un poco de eso fue, a partir de eso fue como empezamos a desarrollar el hotel. Pero como yo te digo, o sea, yo trabajé solo en las habitaciones. De repente, por supuesto, en las reuniones creativas opinaba de las áreas comunes, pero mi desafío fue ese y ahí dije ya, etapa cumplida. O sea, ya llevaba ahí un par de hoteles en el cuerpo, compadre, un crucero en el cuerpo. Ya llevaba o sea, como tres hoteles con distintas responsabilidades, Exacto, iba a ser exacto. de menos a más. Y ahí dije, porque esta era una oficina muy creativa, ¿ya? Y después como que dije, ¿sabes qué? Yo quiero algo como por el otro lado, como entender, porque siempre mi objetivo fue tener mi estudio, Ya. ¿sabes? Entonces yo en la vida como que siempre soy como de meta, Ya. ¿ya? Entonces dije, quiero tener mi estudio, pero quiero quiero aprender más de otra manera, ¿ya? Entonces yo dije, quiero trabajar con Enrique Concha. Perfecto. Y quiero trabajar con Enrique Concha. Y quiero trabajar con Enrique Concha y no quiero hacer... O sea, yo quería trabajar en esa oficina primero, con Sergio, y que después quería trabajar con Enrique Concha. Y iba a trabajar con Enrique Concha. O sea, no había posibilidad que no. Y dije, voy a trabajar 5 años y voy a ponerme a estudiar. ¿Ya? Tu objetivo. Ese era mi objetivo. Y entré a la oficina y ellos un poco ya sabían de mí. Y ahí yo tengo que agradecer porque la libertad que me dieron fue absoluta desde el primer momento. O sea, toma, aquí está el proyecto. O sea, por primera vez te hiciste como responsable. completo. Exacto. completo. Era tu responsabilidad. el hotel completo. Exactamente. Y toma el proyecto ¡Wow! y hazlo tú. O sea, primero ya hice un proyecto en la Qué dehesa orgullo que era igual como... para ti, ¿no? En ese minuto. Sí, qué orgullo y que Aparte que en una oficina muy reconocida, Exactamente, ¿cachai? En el fondo que te reconozcan además. Exactamente, entonces igual yo estaba igual nervioso Sí. para cumplir con las expectativas. Pues Exacto, entonces exacto. ahí ya, o sea, muy intenso, ahí ya tratando de hacer todo, pero ya lo mejor posible. Y de ahí empezaron a salir los hoteles, porque tú primero era un hotel como más de diseño, el primero que me dieron. Después fue como, ya, hiciste este hotel de diseño, pero eres capaz de hacer un hotel como budget, ya, como con presupuesto más... yo creo que eso lo hicieron un poco para probarme.
¿Más bajo o más alto? Más bajo, po, con claro. presupuesto, o sea, como más estándar, era un proyecto claro, ejecutivo. tenía una joyita que era mucho más fácil Claro, navegar. porque de lo que yo venía. Claro. Entonces, oye, a ver si eres capaz de hacer esto, que es más estándar, un proyecto ejecutivo, que tiene otras características. No, pues lo hice. Y lo hice bien. Vale, Lo hice no te bien. gastaste ni un peso de más. No me gasté ningún peso de más, pero no sacrifiqué el diseño Ya. por el presupuesto. Eso, oye, eso es un gran Ya. logro. O sea, Ya. porque muchas veces alguien dice, oye, con poca plata no se puede hacer mucho. No. Y la verdad es que se puede hacer mucho, No, porque- hay que ser mucho más inteligente. No. Mucho más hábil. No, yo no tengo esa yo no pienso así. Yo pienso que tú primero tienes que diseñar sin pensar en lo que te vas a gastar Y después ver cómo lo y ganas. después ver cómo lo haces. ¿Ah? Y de- Interesante eso. es difícil. Sí. De repente yo digo, "Pucha, ¿por qué me metí en esto?" ¿Ah? Pero es mi manera de hacerlo. O sea, no podría hacerlo de otra manera porque si no, yo me estaría poniendo como limitación. Trabas, exacto. Me pondría limitaciones a la manera de en el proceso de diseño. Empezar a cohibir la creatividad. Exactamente. también, Entonces digo, inmediatamente. oye, esto que lo presento, oye, pero ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos presupuesto limitado? Y de ahí empezáis. Y lo lográis. Sí, ¿sabes qué? Lo logro. Increíble, po. ¿Sabes qué? Lo logro. Es de las cosas que sé hacer Buenísimo. bien. Te felicito. ¿Ya? Es de las cosas que sé hacer bien, o sea, sin importar el presupuesto, como te decía, o sea, que lo que le vendí Mm. lo pueda llevar a la realidad y que no pierda el espíritu Sí, y sin finalmente sacrificar. esto es un negocio, al final. Sobre todo, inversionista, exactamente, obvio. exactamente. Sí, también algo de cabeza y de ingeniería tiene que haber en esta sumatoria de cosas. po. Absolutamente. Ya, y ahí partieron esos hoteles. Ya, de bueno, ya, y presupuesto. después seguí, bueno, hice un mercado gourmet. El Coquinaria. Coquinaria, Sí. claro, Coquinaria, Pero, oye, pero hice los espérate, tres. Pero, Germán, eso marcó un antes y un después. Sí, eso fue- Absolutamente. Eso, bueno, fue un trabajo súper en equipo, ahí, Obvio. o sea, Pero pero toda la entonces- oficina, con los arquitectos, con los dueños súper involucrados en este concepto nuevo y todo. Y fue difícil, fue bien difícil. Me imagino. Fue bien difícil porque era algo que, no sé, yo... Que no existía. Claro, que no existía. El concepto po. no existía. No Esta existía. cosa de entrar y sentirse como en un mercado, de tocar las cosas. ¿Cachai? Era como No, y romper todas, un las cosas, y paradigma. todas las cosas técnicas, o sea, Ah, había claro. de cosas frescas, habían conceptos como estas mesas largas, mesas comunales que compartía, y cosas Qué que, interesante. ¿sabes? Que los dueños como que habían recorrido mucho por el mundo, entonces las quisieron traer. Bueno, y además, durante todo, porque la oficina tenía una tienda, entonces Sí. paralelamente me tocó viajar mucho, ¿ya? Me invitaban a comprar con Perfecto, ellos. perfecto. Viajé por todo el mundo. Entonces también como que entendí otra parte como del negocio, ¿ya? Que era la parte más de decoración. ¿Ya? O sea, obviamente los hoteles Sí. hay decoración, pero siempre como ir a la feria, cómo funcionaba. Pero empezaste a entender el el detalle. al final, claro, ahora, ya, cómo, el vasito. o sea, porque- cómo podía importar cosas. Porque siendo arquitecto a lo mejor pensaste que ya, primero viene lo macro, después viene el interiorismo y después tú terminás, Germán, eres una persona que tu estudio y tú como persona eres súper completo. Al final llegas de lo macro hasta el cenicero. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, poder haber tenido toda esta formación durante todos estos años de formación tuya te dieron hoy día la capacidad de poder tener tu estudio y de poder hacer una cosa que sea completa. Sí. O sea, filete, pues, compadre. Sí. No puede ser eso. Sí. Igual No, uno de repente no tiene tanto control en porque finalmente tú entregas. Exacto. Ya, en los hoteles. Sí, sí, sí. Entregas el producto. Bueno, es lo mismo que en una casa. Sí. Tú lo entregas. El hotel no es tuyo. No. ¿Ya? Entonces, tú durante todo el proceso, tú estás diciendo, esto va a ser así, porque me imagino que va a ser así, y que lo van a vivir de esta manera. Entonces, ustedes tienen que operarlo, porque en los hoteles está el dueño del inmueble Sí. y el operador. Sí, po. ¿Ya? Sí. Entonces, hay que compatibilizar esas dos partes. No, hay que traspasar al operador. ¿Cómo quieres que sea la experiencia del hotel? Exactamente. Entonces, Porque el sofá solo no lo va a no, cumplir. po, entonces hay que conjugar cosas y después hay muchas cosas que tú tienes en la cabeza y que las pensaste que en la realidad no terminan siendo así. Exacto. Entonces igual esa parte, ponte tú, a mí me frustra mucho de mi trabajo y me pone muy nervioso volver a los proyectos que hago. Exacto. Porque de repente no están como yo pensé que iban a estar. Bueno, eso Llego es y los muebles están por cualquier lado, la iluminación,
está a todo chancho, Claro. la música o está muy despacio, está muy o no fuerte, hay, claro. o no es la adecuada para el lugar que está Qué diseñado. importante lo que decís, Germán, porque en Eh, verdad el interiorismo son los 5 sentidos. Exactamente, entonces igual como que me pongo nervioso. Entonces Oye, que yo que- soy como... Qué interesante está la conversa con Germán, conociendo desde su inicio, y ahora en el capítulo en el bloque que viene, vamos a una pequeña pausa, en el bloque que viene vamos a conocer cómo es ahora el estudio de Germán, en qué está, no solamente en Chile, sino que también en Perú. Pausa y volvemos acá en Inspirate. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta acá en Inspírate conversando con Germán Margosini, gran interiorista nacional, aparte que ya lo conocimos con harta experiencia en el cuerpo, hoteles, restaurantes, barcos ya en el cuerpo. Y ahí me imagino que llegó el momento que era tu objetivo decir, voy a hacer mi estudio y voy a seguir con esto. Sí. Y voy a hacer hospitality, arquitectura interior, Sí. decoración, etcétera. Y ahí nació Margosini Studio, ¿no? Margosini Studio, que nació, bueno, me había puesto esta meta, ya había cumplido los 5 años trabajando, pero estaba desarrollando el Singular de Santiago, ¿Ya? que fue un proyecto para mí... Un hotel subricónico también, ¿ah? Sí, y fue un proyecto súper interesante porque era un proyecto clásico. Y yo tengo una mirada como mucho más contemporánea de las cosas. Entonces me tuve que meter a investigar. Y esto además que estaba inspirado como en las casas antiguas de Santiago Centro. Entonces tuve como que meterme en un mundo que no me era familiar. Entonces fue un desafío como súper grande. Y ahí resultó. Y resultó, y ahí fue súper intenso. No, y eso también habla un poco, Germán, de la gracia tuya y de tu talento, digamos, como poder pasar, porque muchas veces uno dice, no, Germán hace puras cosas modernas, no, Germán hace puras cosas clásicas. Y uno revisa tu portafolio de trabajo y puedes pasar desde un proyecto totalmente clásico, como recuperar a lo mejor algo de la esencia del edificio antiguo de Santiago, como una cosa totalmente moderna, como a lo mejor fue en su momento el W, o una cosa totalmente relajada y de otra onda, como a lo mejor Arenas de Máncora, en Máncora, que ya vamos a hablar en Perú. O sea, podéis tener esa capacidad de poder pasar de todos los estilos, y eso es una gran gracia. Bueno, o sea, es una cosa que no es fácil lograrla, No, así que bien, doble mérito, Germán Margosini, bien felicitado, está ahí. Ya, y ahí, Gracias. tu estudio. No, pues y ahí dije, bueno, ya llegué a los 5 años, pero ya tenía este proyecto y dije, yo no lo voy a dejar hasta terminarlo. Y en el día que colgué el último cuadro, Adiós. adiós. Y ahí yo no tenía ni un proyecto. Ya. Ni un Te proyecto. tiraste a la piscina, Yo no cumpliendo tu tenía, sueño. yo no tenía ni un proyecto, pero dije, si no lo hago, o sea, era mucho más cómodo seguir. Seguir. Pero tenía que seguir yo mi camino trazado. Y ahí, sin ni un proyecto a la vista, renuncié, puse mi oficina, que era mi casa. ¿Ya? ¿ya? Y abriste el computador el lunes y dijiste, cric. Exactamente. Y a las 2 semanas me llaman del Casa Costanera, que se estaba construyendo. ¿Ya? Y ahí yo estoy súper agradecido de la oportunidad que me dieron para diseñar todo el cuarto piso, que hoy día, bueno, recién abrió. Sí. Esto fue el año 2014. ¿Tanto tiempo estuvo el proyecto parado? Sí, y diseñé todo, era un mercado gourmet, pero no era un mercado, era como una mini ciudad que se supone que tenía que ser como un paseo mezclado con restaurantes, pero también con kioscos, con jardines, era como una cosa como mucho más de calle. Qué bonito. Y de ahí desarrollé el proyecto y no se hizo porque la operación se supone que era muy compleja, entonces lo iban a solucionar y después ya, no sé qué pasó, ya como que le perdí la vista. Y después como que me empecé como en algunas casas, como que la gente supo que yo me había independizado y me empezaron a llamar, pero cosas como un poco más chicas, hasta que me llamaron unos clientes a los que yo ya había trabajado en este estudio anterior y me ofrecieron un hotel en Perú. Tu primer hotel en Perú solo. Un hotel en Perú, sí. ¡Wow! Y me dijeron,
Ya, tú hiciste todo esto, pero yo te aconsejo, ¿ya? Pues yo tenía muy buena onda con la gente, porque hay distintos departamentos, con la gente Obvio. de arquitectura y diseño. Miren, yo te recomiendo que partáis a la reunión en Perú y hagas tu presentación, porque los otros estudios ya son mucho más grandes que tú, entonces les basta con mandar el portafolio y todo eso, pero Pero a tú ti- eras la persona que que trabajabas para ellos. Yo agarré mi avión, me fui a Perú, ¿eh? Sin ni uno, Me encanta. ¿eh? Y ya hice mi presentación, todo, y me gané el hotel. ¡Wow! Y me gané el hotel, y me gané el hotel, y ahí el arquitecto del hotel me recomendó, oye, están haciendo otro hotel y necesitan a alguien, y como, llámalo ya. Ya. Entonces fue como, yo me iba a apuntar ese día en la tarde, Ya. cambié mi vuelo, llámalo ya, oye, pues venir a una reunión que necesitábamos decidir y todo, yo partí ahí después de las reuniones, Con tu carpetita. con mi carpetita, con mi portafolio, y fui a la reunión, bla, bla, y me resultó. ¡No! Sí. O sea, de 1 a 2 hoteles en Perú, compadre. De uno a dos hoteles en Perú. Yo ya me creía No, lo pero, máximo. o sea, imagínate. Y bueno, paralelamente aquí haciendo cosas, bueno, también hice trabajo inmobiliario, pero principalmente casa, Perfecto. ¿ya? Perfecto. A nivel integral. O sea, remodelaba las casas y además hacía Las el diseño exterior y Te metías en la decoración. decoración. O sea, hacía Perfecto. como toda la vuelta. También arquitectura. O sea, yo he tratado de siempre tener como una obra de arquitectura siempre. ¿Ah? Entonces, como para no perder Sí, pues. como Tu esencia. claro, y también como para no olvidarme de De cómo se hace la de cosa. cómo exactamente. Obviamente hay millones mejor que yo, pero trato de siempre hacerlo. Y de ahí supe, ponte tú, que estaban haciendo otro hotel, ya que era un hotel así como de 300 piezas, ultra lujo, con no sé cuántos restaurantes, con bar en los ¿También en Perú? techos, todo en Perú. ¿Ya? Y ahí, bueno, como yo tenía en Perú, empecé, me dijeron, la persona que está viendo este hotel se llama fulanito tanto. Y yo empecé, en ese tiempo yo tenía Facebook, me metí a su Facebook, vi las personas que podrían haber en común que yo conocía, y empecé a preguntar, me contacté con la persona, le mandé mail, yo voy a Perú tal día, acá, me quiero juntar contigo, quiero participar en el proyecto, quiero acá, y lo perseguí, hasta que me lo gané. Qué seco, qué hermoso. Y ahí eran dos hoteles. Ya. Y ya, bueno, en la mitad también, bueno, hacía casa y me tocó, ponte tú, que también era muy entretenido, hacer como viajes de inspiración. Entonces, No. sí. Lo máximo, sueño el pibe eso, ¿no? Pero No tanto. No creas que... No, porque yo no soy un guía turístico. Claro. Entonces, manejar a grupos grandes de personas no es fácil. Ya. ¿Cachai? Sí. Entonces, igual es... Ah, tú tenías que llevarlo a ver ellos. bien, claro. Entonces, yo tenía... ¿Dónde te inspiraste para hacer su... No, su o sea, como para ver, me gusta esto, no me gusta esto, Perfecto. creo que esto nos puede servir, y también tener el Perfecto. feedback de los dueños. clientes. Claro, Exactamente. Entonces ahí, ponte tú ya, a Nueva York. ¿ya? Y estábamos, ponte tú, 10 días y nos quedábamos en 3 hoteles. Y yo tenía un itinerario para ir a distintas tiendas, y el restaurante a la hora del almuerzo, el restaurante en la noche. Para y vivir la tenía- experiencia, digamos. Exactamente. Y como a entender como un poco el lenguaje, también conocernos más y vivir la experiencia y inspirarse, o sea, realmente. Y después, ponte tú, para el otro hotel me tocó hacer lo mismo. Para este hotel grande que conseguí, también me tocó hacer lo mismo. Ese era un grupo mucho más grande. ¿Ya? Entonces fue mucho más difícil. Y ahí estuvimos, ponte tú, 2 noches, estuvimos como en 4 hoteles, y sí, mucho más intenso, porque Obvio. no íbamos a tiendas, íbamos todos a restaurantes. ¿Y cómo vais manejando la pega en Perú, digamos? ¿Cómo tenéis que estar viajando mucho o lo ves de forma remota desde acá? Todo, O sea, un mix. Ya. Un mix. Bueno, en un momento era mucho más fácil porque estaba con 4 proyectos en paralelo. Con 4 proyectos en paralelo, entonces siempre estaba yendo por uno, entonces podía combinar con los otros. Pero desde antes de la pandemia ya había aprendido a trabajar de forma Claro. remota. O sea, la pandemia para ti no fue gran cosa. Sabíais perfecto Sí, hacerlo. ya, O sea, el Zoom ya era ahí uno de los No, pocos no que había ya Zoom. Ah, Era todo por Skype. ya. No había Zoom. Y no sé, en la pandemia de repente todo era Zoom. Ya. Ya que para mí era mucho mejor porque podía ir dibujar, podía hacer todo. Exacto.
todo eso, pero no fue un cambio. Oye, ¿y estos hoteles en Perú eran distintos conceptos cada uno de ellos o eran similares conceptos? ¿Eran urbanos todos o eran urbanos, la playa, más, Es que más todos, boutique? todos eran de cadena. Ya, perfecto. Solo el hotel que hice en Máncora no era de cadena. Ah, bueno, y el que te comentaba, el Singular, porque es operado por Ya, alguna familia. ya. Pero tú tienes que partir de un concepto. Tú me comentabas un poco de la diferencia de los estilos de los proyectos. Exacto. Entonces, ningún proyecto parte de mí. Mm. Mis proyectos parten de los clientes. O sea, lo primero es que me dicen que, ya, no sé, por ejemplo, las casas, ¿qué es lo que quiere? Yo siempre pido, mándame referencia, aunque sea 3 fotos, Para entender. solamente para... Claro, porque el gallo te puede decir, me gusta lo elegante, pero ¿qué es lo ¿Qué es lo elegante? elegante para él? Exacto, puede ser, o me gustan los tridentes, ¿qué es los tridentes? Entonces, a través de las imágenes de referencia de Ahí tus clientes... o sea, eso en las casas. Sí. Porque en los proyectos tienes que ser, primero entender cómo funcionan las marcas y de ahí crear una narrativa. ¿Ya? Mm. O sea, y ahí la planteas tú, Mm. en algunos casos. Mm. En otros casos, el lugar, el contexto, te lleva a inspirarte. Tú llegas al lugar y dices, oye, este lugar tiene ciertas características, entonces yo quiero resaltar esto. Y ahí tú empiezas como la narrativa, es como, ¿cómo llego de la inspiración Ujú, a la propuesta? ujú, ¿Ya? ujú. Entonces, no es que yo haga lo que yo quiera. O sea, como que es curioso, yo no tengo nunca la imagen del resultado final del proyecto. ¿Ya? Perfecto. En los hoteles, en las Perfecto. casas tengo un poco más una noción de a lo que Ya. quiero llegar. Porque es un proceso que se va dando El camino. de cómo la narrativa te lleva a lograr el resultado de la propuesta. Por ejemplo, me tocó hacer un proyecto que ya era súper sofisticado, súper como internacional. Yo decía, bueno, este proyecto está en Perú, entonces igual hay que meterle el tema de Perú. Igual conozco Perú, entonces mezclar como lo sofisticado con algo como con algo de la esencia de los peruanos. Mm. ¿Está bien? Entonces ahí era como más mezclado con una cosa Es importante para ti eso, ¿no? Como rescatar la esencia del lugar Sí. en la obra, digamos. Sí, o de las personas, ponte tú, otro hotel, como que se enfocaba en el barrio. Entonces tú tenés que inspirarte en 5 entorno. cuadras a la redonda. ¿Ya? Entonces, ver lo que había 5 cuadras a la redonda. Entonces tú empezás a analizar, buscar los elementos y después esos elementos los llevaba a elementos de diseño que podías incorporar al diseño. Exacto. Y ahí como que empezaba a diseñar. Entonces siempre como que lo que te comentaba, como que nunca, sobre todo en los hoteles, el resultado es un poco más, se va dando de forma más natural. Me pasa a veces que no como que digo, ¿y esto como de dónde salió? Exacto. ¿Cómo terminé haciendo esto? No, es que me encanta lo que decís porque al final, una de las cosas que me pasa y que lo conversamos en este programa es cómo los hoteles uno puede generar una experiencia, porque los hoteles, uno cuando entra al hotel se genera algo, que uno no sabe lo que es, una cosa como, yo de verdad que no entiendo qué es lo que es, pero tú entras a un hotel y puedes entender la narrativa del hotel, lo acabo de entender, es la narrativa del hotel. O sea, yo creo que un proyecto bien resuelto es aquel que tú puedes identificar la historia mediante el recorrido de él. ¿No es cierto? Que tú vas identificando la historia, vas identificando los elementos que te van contando Claro. esta narrativa. Es como más, igual es como más inconsciente, ¿eh? O sea, hay una cosa física que es el diseño, ¿Ya? pero tú viviendo el hotel empiezas a notar que estás en este lugar. Y tú, Germán, te metís también como cómo te van a atender, de qué manera te van a atender, porque eso me imagino que también tiene que ver con el resultado de que el hotel sea exitoso, ¿no? Sí. No solamente es en lo físico. Sí, yo durante todo el proceso de diseño, yo voy hablando de cómo, oye, esto va a funcionar así, porque yo me lo imagino así, oye, cuando llegue esta persona, llega al bar y todo, que sea como más oscuro, ¿no? Y empiezo como con todo este concepto de experiencia de cómo quiero que sea. Pero por supuesto está el operador del hotel, que son las Sí, cadenas. Exacto. ¿Ya? Entonces ellos operan de cierta manera. Entonces, pero que es distinto cuando son proyectos boutique.
por Claro, decirlo. que en el fondo habláis con el mismo dueño de tu Exactamente, y le podéis vender la idea. exactamente, y es mucho más fácil y lo controlas mucho mejor. Exacto. Lo controlas mucho mejor. Ahora, ponte tú, me vengo llegando de Máncora, entonces a los dueños querían que yo viera cómo estaba el hotel. O sea, que Un hotel que tú ya habías que hecho yo ya antes. había, claro, que yo Ya. había hecho dentro de la oficina anterior, y ahora me llamaron para remodelarlo ¿Ya? y para hacerle como un refresh. Y fuiste a vivirlo ahora, Y fue, porque venís claro, llegando. vengo llegando y ya me ¿Y dieron la cómo fue tu pieza. experiencia? O sea, en general ha envejecido bien y todo, pero hay cosas que mejorar, sobre todo. O sea, han pasado 11 años. Ah, bueno, claro. Entonces Sí. hay cosas que... Y tanto la hotelería, como las personas viven, como uno adquirió más experiencia, Exacto. hacen que uno vea de distinta manera. Pero quería cómo estaba el almuerzo, cómo estaba servido, cómo estaba atendido, cómo ponían el desayuno en la noche, cómo no sé, habían unos fogones, si realmente lo manejaban bien, cómo era el tema de la música. Qué increíble, Germán, que Ponte que tú de tenías un verdad- parlante al lado de mi pieza. Entonces, Pésimo. entonces yo dije, ¿por qué hay un parlante? Yo pensé que había una fiesta en el hotel del lado. Ya. Entonces, oye, este parlante tiene que apagarse en la noche. Está increíble. O sea, la música en el hotel está increíble y todo, pero, oye, este parlante apágalo porque yo pensé que había una fiesta. Pero qué increíble que como interiorista al final, no solamente te dedicas a la cosa física, sino que te das cuenta que en lo que me estáis contando ahora, y para que la gente también entienda en sus casas, que el interiorista del hotel, el que está a cargo del diseño interior del hotel, se tiene que preocupar de todos los detalles para que la experiencia sea completa. Claro. O sea, no solamente que la cama sea exquisita, que las sábanas sean exquisitas y qué sé yo, Claro. sino que es, oye, ya, cuando abra la ventana, ¿cómo se va a abrir la ventana? ¿Cómo va a ser el olor que cuando entra el gallo? Cuando entra con las maletas, ¿dónde van a dejar las maletas? Todas esas cosas te tenés que preocupar. Oye, O sea, las ventanas supone que no se pueden abrir en los hoteles. Los hoteles Ah, grandes. Los hoteles grandes no se pueden abrir porque la gente se tira, se mata. no te creo. Sí. Oye, ¿Me cacháis todas esas cosas que vais aprendiendo con la hotelería? ¿Eh? Oye, qué interesante, pucha, ha estado la conversa, Germán. Estamos llegando al final del programa. Yo de partida quiero agradecerte tu generosidad, agradecerte que hayáis venido a nosotros. Eres un gran referente nacional, aparte encima Gracias. en Perú, de hospitality. Creo que ha sido tu especialización, digamos, hoteles, restaurantes, casas también, cómo puedes llevar la experiencia del hotel a las casas. Así que quiero felicitarte, para mí es un honor haberte tenido en Inspírate y creo que también eres una persona muy inspiradora. Y una vez más, como varios de los invitados que hemos tenido en este programa, es que se han sacado la mugre por llegar donde están. Y creo que eso es súper valorable, porque la gente cree que, claro, hoy día ven a Germán Margocini exitoso, entre comillas, donde está, que está haciendo tanto hoteles en Chile como en el extranjero, que tiene un estudio fabuloso y que tiene una mano increíble, pero atrás de eso hay un gran trabajo, años de esfuerzo. Muchas caídas. Muchas caídas, años de aprendizaje, y qué importante es entender de que el éxito no llega de la noche a la mañana, No. sino que se trabaja. Así que te quiero felicitar, muchas gracias No, por haber muchas gracias por haberme invitado y nos quedamos cortos. O sea, de nos tiempo. quedamos cortos. O sea, vuelve de todas maneras el programa, te has invitado. Con todos mis invitados me pasa que yo corto. Este programa debería durar 2 horas, no 1 hora. Así que gracias, Germán, y espero poder Gracias a ti. seguir conversando contigo. Estuvo buenísimo. Para adelante. Y a todos ustedes espero que se hayan quedado inspiradísimos y haber entendido un poco más de este mundo precioso del interiorismo y que Germán lo lleva muy bien. Y invitadísimo también a seguir a Germán en sus redes sociales, @G Margocini. Margocini con /Z en Instagram, y ahí lo pueden contactar y deleitarse con sus proyectos. Así que tengan una Gracias. gran semana por delante, que estén muy bien, chao. Chao.